Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos y luz en mis senderos. Aliméntate de la palabra del Señor al inicio de cada día. Escucha con inmenso amor y alegría una breve reflexión del Evangelio que comparte con ustedes su hermano y amigo, el seminarista Leopoldo Tobilla García. Dios les bendiga. Queridos hermanos, queridas familias, un gusto saludarles. Buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien en este día. Que el Señor derrame abundantes bendiciones en cada uno de nosotros, en nuestros trabajos, en cada una de nuestras familias. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 1 al 10. Estamos celebrando la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a los apóstoles: en verdad se lo digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con ellos. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto miraron a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el evangelista San Marcos va a poner esta lectura que acabamos de escuchar del Evangelio en el centro de su Evangelio. O sea, San Marcos, como primer evangelista que escribe sobre Jesús, es una de las primeras obras que vamos a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde escribe sobre Jesús este acontecimiento de suma importancia. Y Marcos lo va a poner como en el centro de su evangelio, porque este acontecimiento que encontramos en Marcos va a ser uno de los más importantes que nos van a poder ayudar a comprender sobre todo la misión, el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él realmente vino a hacer, vino a revelarnos por medio de su Padre. Y en este acontecimiento de la transfiguración vamos a encontrar 2 aspectos importantes. Primero, Moisés y Elías que se aparecen en ese momento en que Jesús se transfigura. Dice el texto que cambió su aspecto, cambió su rostro, brillaba como el sol.
y las vestiduras blancas se pusieron blancas, más blanca que la nieve. ¿Qué significa esto? Moisés presente, Elías presente y Jesús presente, ¿sí? 3 personajes fundamental en la historia de nuestra salvación. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés, queridos hermanos, es el prototipo de la ley en el Antiguo Testamento. Siempre los judíos, los fariseos, los maestros de la ley, cuando enfrentaban a Jesús, cuando cuestionaban a Jesús, los judíos siempre decían: Moisés dijo esto. O sea, como que al principio los maestros de la ley, los mismos fariseos, los escribas, no habían comprendido que era Dios, es Dios quien había hablado por medio de Moisés. Pero aún así, los fariseos, los maestros de la ley decían: Moisés dijo esto, Moisés nos dejó escrito esto, Moisés ordenó esto, por eso nosotros lo hacemos. Entonces prácticamente los judíos, los maestros de la ley, tenían como prototipo de la ley a Moisés, ¿sí? A quien obedecían era a Moisés, lo que había dicho Moisés. Ahora, ¿por qué se aparece en este momento de la transfiguración? ¿Por qué se aparece Moisés en ese momento? Porque ahora Moisés sale de este plan, de este prototipo, y ahora quien toma su lugar es Cristo. Es decir, el que va a tomar el timón de la ley, el que va a tomar, diríamos, esas características de Moisés, es nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús es el que viene a perfeccionar, viene a dar plenitud, viene a cumplir, a llevar en práctica la ley y a que se ejecute como debe de ser. Por eso, cuando Jesús toma ese papel de Moisés, es decir, Jesús es ese nuevo Moisés, pero no solamente dando órdenes, ahora Jesús viene y la cumple. Jesús viene y pone en práctica la ley, viene y entonces ejecuta la ley, ¿sí? Jesús se va a poner por encima de Moisés, no al nivel, por encima. Jesús va a tomar el lugar que le corresponde a Moisés. Es decir, ese nuevo Moisés, ese nuevo prototipo de la ley es Cristo, ¿sí? Pero ya Jesús va en otras partes de los evangelios. Jesús ya no solamente va a decir es que la ley dice, no, Jesús ahora va a poner en práctica la misericordia, la justificación, lo que el mismo San Pablo, el apóstol San Pablo va a mencionar muchas veces en sus cartas, que Cristo mismo no puso la ley por encima de la misericordia, no puso la ley por encima de la justificación o del amor al prójimo, no, al contrario, ¿verdad? Jesús siempre se va a preocupar por el prójimo, siempre se va a preocupar por el más necesitado, por el más pobre. Ahora, ¿por qué Moisés? Ese es en el aspecto de Moisés. Ahora, Elías, ¿no? Dice el texto que también apareció Elías. Elías es el prototipo del profetismo. Aparece Elías porque ahora ese prototipo del profetismo, ese nuevo Elías, es Cristo, ¿sí? Cristo es el profeta de los profetas, el profeta por excelencia. Cristo es el que va a anunciar, de hecho, hasta la venida del Hijo del Hombre, la venida, el fin. Jesús va a hablar mucho de ese fin de este mundo, aunque no sabemos cuándo porque nunca lo dijo, pero Jesús va a hablar de estén preparados, y por eso va a presentar muchas parábolas de
el reino de los cielos se parece a y XX, ¿no? Entonces Jesús va a decir, el reino de los cielos es semejante a esto, al otro. Y Jesús va a hablar mucho ya de la salvación, de esa vida eterna que Él nos ofrece, ¿sí? Jesús va a prometer el reino de los cielos, ¿no? Entonces, los profetas anunciaban al pueblo de Israel, ¿sí?, diferentes tipos de cosas, profetizaron muchas cosas y se cumplieron. Jesucristo va a profetizar, Jesucristo va a anunciar la salvación, el reino de Dios, ¿sí? Y por el otro lado, otro aspecto importante que encontramos en este acontecimiento de la transfiguración es los apóstoles, que son testigos. Los apóstoles son testigos de este acontecimiento. ¿Y quiénes son esos testigos? Sus amigos predilectos de Jesús. Pedro, Santiago y Juan, sus amigos predilectos. Ellos son testigos de lo que está sucediendo. Por eso se quedaron estupefactos. Se quedaron, diríamos, en show. ¿Por qué? Porque no sabían qué estaba pasando. Pero lo fueron comprendiendo. Jesús le va a decir a los apóstoles, no lo digan a nadie. Porque si ustedes no lo comprendieron, pues no lo van a comprender los demás. Entonces, recordemos que Marcos es un evangelista que va presentando a Jesús diferentes acontecimientos, y Jesús siempre va a dar la orden, no lo digan a nadie, ¿sí? Más adelante es que los apóstoles van a ir comprendiendo sobre todo esto de resucitar en el último día, ¿no? Era la pregunta que se hacían los apóstoles, ¿no? Esto de resucitar en el día entre los muertos. No podían comprender esto, pero poco a poco lo fueron comprendiendo. ¿Y cuándo lo comprendieron? Cuando Jesús murió y resucitó, ¿sí? Y entonces ahí se van a acordar, con razón decían, ¿no? Con razón, ¿no? O sea, el conocimiento de nuestro Señor es gradual y se va mostrando poco a poco. Queridos hermanos, que el Evangelio de hoy, la palabra de Dios, nos ilumine, nos transforme, y nos conceda la gracia de poder escuchar la voz de nuestro Dios. Aquella voz que salió del cielo que decía, este es mi Hijo amado, mi elegido, escúchenlo. Hay cosas que a veces no podemos comprender en nuestra vida. Hay cosas que a veces no podemos trascenderlas, no podemos entenderlas. Muchas cosas que nos pasan en nuestra vida, queridos hermanos. Pero lo importante es escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica, y de esa forma el cristiano va comprendiendo el plan de salvación. Cristo, queridos hermanos, con Cristo se viene a revelar, a manifestar la plenitud del plan salvífico de nuestro Dios. Ahora a nosotros nos corresponde seguir ese plan de salvación. A nosotros nos corresponde ejecutarlos en nuestra vida para que la palabra de Dios se vaya encarnando, se vaya haciendo real en nuestra propia vida. Pues a todos, que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo. No se olviden de ser felices, pórtense bien y no se olviden de sonreír sobre todos. ¡Ánimo! Dios les bendiga a todos.